Yo siempre les conté de mi historia de vida. Y yo no la pasé bien, la sufrí. Y aún en el mejor lugar me sentía el peor. Porque todos tenían y yo no tenía. Porque todos podían y yo no podía. Yo fui una persona marcada por la necesidad. Fui una persona marcada por el sufrimiento. Y por muchos años, hasta que me encontré con el Señor, no supe que había un propósito para mí. Yo solo tenía una historia, pero estaba marcado de tal manera que me dolía vivir de esa forma. Hasta que un día supe que Dios tenía un propósito para mí. Y cuando fui detrás del propósito, me liberé de mi destino y encontré la razón de mi vida. Ahora sí sé por qué vivo. Ahora sí sé para qué vivo. Ahora sí sé lo que quiero y lo que no quiero. Ahora sí sé lo que me sirve y lo que no me sirve. Ahora sí sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Ahora sí sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Ahora puedo elegir. Vivo feliz. Sé que en Él lo tengo todo. Y mi mañana no está en las manos de un destino fatal. Mi mañana está en las manos de un Dios que me aseguró que voy a terminar bien. Yo te pregunto en esta tarde, ¿vas a vivir siguiendo en función de lo que te toca cada día? ¿O te gustaría entrar en el propósito que Dios tiene para tu vida? Y ser libre de todo lo que cada tanto te condiciona, para entonces en esa libertad vivir definitivamente la vida que te corresponde vivir. Y ya nunca más estar volviendo siempre al mismo lugar, en vez de avanzar todos los días de tu vida hasta llegar a la meta.
por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Les saludo con la paz del Señor y aquí, por lo menos en nuestro lugar, con un día precioso que nos regaló el Señor y de buena temperatura, un clima excelente. Espero que también en cada uno de sus lugares estén disfrutando de esto. Recordarán que ya hemos anunciado anticipadamente que en este día vamos a tener la celebración de Santa Cena. Así que tanto la iglesia aquí en Argentina, en Carpintería, en Salta Capital, en Aguaray, como también allí en Bolivia, en Perú, todos los que, por cierto, tienen condiciones de poder sumarse, si bien hay diferencia horaria entre Argentina y Bolivia, Perú, pero bueno, en la medida que puedan acceder a este medio, también sería bueno que estén, como lo hicieron la vez anterior, también participando y disfrutando todos juntos de esto que nos regaló el Señor, que precisamente es la cena que solemos celebrar cada mes. Por otro lado, no quería dejar pasar esta oportunidad para agradecer a Juan Cruz. Juan Cruz es la persona que está trabajando con todo este tema de poder tener nuestras reuniones en línea. Y para mí es una tarea valorable la que está haciendo y que la está haciendo con mucho empeño, más allá de también sus otras responsabilidades y ocupaciones que tiene con su estudio. Pero quiero agradecer a Juan Cruz y al agradecerle también quiero pedirle a ustedes sus oraciones por él, ya que junto a esta tarea también tiene otras para desarrollar y exámenes que está rindiendo en los próximos días, así que ténganlo en cuenta en sus oraciones. Muy bien. Comencé el miércoles hablando sobre el libro de Zacarías. Ayer volvimos otra vez a tomar otro párrafo del libro de Zacarías y les comenté que para hoy también mi intención era compartir sobre este mismo libro. Y esto lo vamos a hacer entonces a partir de ahora, considerando lo siguiente. No es la crisis el problema, es cómo estamos cada uno de nosotros. Otra vez, no es la crisis el problema, es cómo estás. A partir de allí es donde surgen los resultados. Porque, en definitiva, nosotros que conocemos al Señor, y lo digo porque esto tiene un valor extra, debiéramos saber que no son las dificultades las que determinan nuestros fracasos o nuestros logros. En realidad son nuestras posturas
ante cada una de estas situaciones? ¿Cómo nos ubicamos o dónde nos paramos nosotros para enfrentar cada uno de los momentos que la vida nos propone? Y entonces a partir de allí, con la ayuda del Señor que prometió estar con nosotros y con nuestra manera de persistir en obedecer sus principios y su consejo, es que transitamos cada uno de esos momentos y entonces lo podemos hacer de forma totalmente positiva. Creo que muchos de nosotros ya conocemos la otra experiencia, la experiencia de estar sin Dios y enfrentar dificultades. Y aquellos que ya de hace tiempo conocemos al Señor y nuestra vida depende de Él, entonces sabemos que es totalmente distinto cuando contamos con Dios de nuestro lado. Y este contamos con Dios de nuestro lado significa estar conscientes en todo momento de que si hay alguien que nos va a asegurar que todo esté bien, es precisamente Él. A partir de que permitamos con nuestros actos y nuestra fe que su voluntad vaya sucediendo en nuestra vida, su propósito, sus decisiones en base a su soberanía, que aceptemos de su señorío, entonces siempre estaremos seguros de que lo mejor para nuestra vida es lo que Él va a producir o va a permitir que suceda. Entonces, otra vez, no es la crisis el problema, es cómo estás. Y el libro de Zacarías, o el profeta Zacarías, yo dije en alguno de los momentos, creo, precisamente en el mismo tiempo en que Ageo dio a conocer su mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel, también Zacarías lo hizo. Y los dos fueron muy activos en todo lo que estuvo relacionado a la reedificación del templo, que estaba detenido en sus partes primeras. Habían comenzado la edificación y lo dejaron suspendido. Y según relata Ageo allí en el capítulo 2, una de las conjeturas que hacía el pueblo de Israel, por los motivos por los cuales decía que no seguía la construcción del templo, era porque las circunstancias económicas no eran favorables. Supuestamente, la vida del país no pasaba por el mejor momento, económicamente hablando. Y entonces cada uno de ellos se ocupaba de su propia vida. Como solemos decir, mirando a su ombligo sin levantar la cabeza y centrado en su propia necesidad. Y por aquello que decían ellos, que no se llevaba a cabo la edificación del templo, que era la necesidad económica, en realidad ellos no se daban cuenta que la necesidad estaba sostenida por su inacción en cuanto a lo que era dedicar el tiempo y recursos para la obra de Dios. La crisis sucedía y se mantenía en el tiempo porque en realidad ellos con sus actos estaban dejando a Dios de lado y enfocándose en la crisis. Si uno lo tuviera que decir de otra manera, ellos se habían asociado a la necesidad que marcaba el tiempo en esa instancia. Y en vez de asociarse a Dios, se asociaron a la necesidad. Y esperaban poder solucionar y que todo eso se equilibre para recién entonces ocuparse de las cosas de Dios. Y el mensaje de Ageo es muy directo sobre el tema. El problema no era la necesidad económica, sino la actitud de ellos al poner a Dios en forma secundaria
y tomar como primaria la situación de necesidad. La consecuencia era al revés de lo que ellos planteaban. Como ellos no cumplían con Dios, la necesidad tampoco dejaba sus hogares ni su país, porque en definitiva ellos le habían creído más a la situación que a Dios. Y por lo tanto se asociaron a un estado de necesidad que lo único que les hacía era darle más permanencia en esa condición. Esto lo manifiesta Ageo, inspirado por Dios para abrirle los ojos al pueblo de Israel. Y no era un año, no eran 2 años, eran 16 años de dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas, y decir que no lo podían hacer porque las circunstancias no les daban las posibilidades ni los recursos como para hacerlo. Pero en realidad eran 16 años que dieron vuelta por no oír el mensaje de Dios, por no considerar a Dios en realidad. Porque si hubieran mirado a Dios, se hubieran encontrado con que Él, desde el momento en que los sacó de Egipto, léalo allí en ese capítulo que le dije de Ageo, el capítulo 2, desde el momento en que los sacó de Egipto, Él hizo pacto con ellos, que su espíritu estaría en medio de ellos y sería quien les ayudaría en toda contingencia a salir adelante. Pero es evidente que ellos no miraron para ese lado. Se asociaron con el socio equivocado. Y entonces pasaron 16 años mirándose el ombligo, sintiéndose víctimas de una situación y por lo tanto a partir de esa situación de víctimas de la circunstancia, no respondiéndole a Dios como Dios esperaba que lo hicieran y como les había enseñado, como su palabra lo manifiesta. Y su postergación personal provenía de eso, no de la circunstancia. Otra vez, no es entonces la crisis el problema. Es con quién nos asociamos cada uno de nosotros. Es cómo estamos, dónde nos paramos cada uno de nosotros. Y nos asociamos a la necesidad o nos asociamos a Dios. Todo depende de esto. La creencia de ellos o la postura de ellos estaba centrada en la situación económica. Y uno nota de qué manera Dios intenta sacarlos de esa visión equivocada. Porque les dice en un momento, mía es la plata, mío es el oro. Equivocada. Dios les estaba diciendo, vengan para mi lado, acérquense a mí, abandonen esa postura y párense del lado mío. Porque la plata y el oro, y ustedes dicen que no hay, que falta y que por eso no hacen mi obra, yo soy el dueño de todo eso. Asociate con el que tiene los recursos, no con el que no los tiene. Era tan sencillo, tan elocuente, tan objetivo el mensaje de Dios, y que ellos estuvieron, sin embargo, 16 años dando vueltas con un socio equivocado. Entonces la realidad era que ellos habían postergado a Dios y a las cosas de Dios. Allí dando a conocer una postura que estaba centrada en los problemas que la circunstancia les planteaba. Y la escasez era el resultado de eso. Esta era la realidad. La necesidad partía de ellos. No era externa, era interna. Porque de acuerdo a lo que Dios les dice,
Si Dios estaba con ellos, y Dios es el dueño de todos los recursos, porque ellos no lo tenían. Entonces uno encuentra en esta situación que la necesidad, la escasez, el problema, no venía de afuera para llenar sus vidas o producir estos resultados magros. En realidad salía de adentro de ellos la necesidad. Cuando yo miraba estos pasajes, la realidad en la que vivía esta gente, a veces sin darse cuenta cuál era la verdadera realidad, vino a mi mente algo que me decía un empresario. Tenía mucho dinero y le había ido muy bien en la vida. No conocía a Dios. Pero siempre me decía lo siguiente, mencionándome a mí como me conocía por mi apellido. Me decía: Torres, la miseria trae miseria. O sea, si vos te asociás con la miseria, vas a ser un miserable. Si vos te asociás con la necesidad, vas a ser un necesitado. Y esto siempre a mí me quedó grabado. Porque no es otra cosa que la que Dios también nos plantea a nosotros como hijos de Él. De que Él tiene todos los recursos. Y dice en su palabra: vosotros servid a Jehová vuestro Dios. Él bendecirá vuestro pan y vuestras aguas. Y quitará toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Es impresionante la claridad con la que Él manifiesta lo que muchas veces para nosotros, al pararnos en el lugar equivocado, sin embargo nos genera tanto problema, tanta dificultad, que nos posterga a nosotros en términos personales en muchos aspectos, y posterga nuestra posibilidad de cumplir con Dios, con su obra, y servirle a Él en esa libertad que Él nos propone para cada día de nuestra vida. Era su falta de actitud en realidad para obedecer lo que Dios les mandaba hacer. Y a partir de allí venía la falta de resultados. No solamente en que el templo no se construía, sino también en sus propias vidas. Porque una cosa era reflejo de la otra. Y uno siempre dice que uno tiene que ser agradecido. Lo mejor, o creo que lo que más debiera suceder en la vida de un cristiano, es vivir una vida de gratitud. Porque hemos alcanzado privilegios que no todos lo tienen. Al acercarse a Dios a nuestra vida un día, al elegirnos, al salvarnos, al perdonarnos, al sacarnos de tantos momentos de problemas de todo tipo, a muchos de nosotros a salvarnos la vida y hacer tantas cosas por nosotros. Nosotros debiéramos vivir una vida de gratitud hacia aquel a quien le debemos todo, como siempre solemos decirlo. Pero no una gratitud pasiva, inocua, en donde todo queda en las palabras, gracias, 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 nada más. La verdadera gratitud se transforma en acciones. Porque cuando yo tengo una verdadera gratitud por algo o por alguien que en algún momento me tendió la mano, si hay algo que yo voy a esperar es el momento de poder retribuir o hacer lo mismo con ese alguien que me ayudó en el momento en que necesité. O sea que la verdadera gratitud se traduce en acciones, no en palabras solamente. Y creo que esto es una de las cosas que el cristiano tiene que aprender.
Porque Dios nos enseña de que nosotros, conforme a la bendición que Él nos va dando a cada uno de nosotros también vayamos respondiéndole a Él con gratitud, reconociendo su favor, pero no de palabra, sino que Él menciona claramente que es con hechos. Y entonces es allí donde cada uno de nosotros debemos abandonar la postura pasiva de agradecimiento, de gratitud, y transformarla en acciones que verdaderamente demuestren que nosotros tenemos una vida de gratitud hacia aquel que hizo tanto por nuestra vida. Y mientras estemos aquí todavía seguirá haciendo tantas cosas en favor de nosotros. Y era su falta de actitud. Y muchas veces en nuestra vida es falta de actitud, de accionar. Tenemos que pasar entonces de las palabras a los hechos. En vez de especular con el tiempo de necesidad o con las dificultades, si ellos hubieran obedecido, no hubieran pasado 16 años de necesidad, ni tampoco hubieran hecho esperar a Dios 16 años para terminar la construcción del templo. Porque el deseo de Dios desde el primer momento en que les habló y los mandó era que eso se hiciera. Y llevaban 16 años de atraso. No porque Dios no quisiera, porque ellos especularon con Dios, presentándole las necesidades que supuestamente estaban azotando al pueblo, y que entonces estas necesidades no les permitían hacer todo lo que debían hacer. Ahora, desde ya, Dios no creía en esto porque Él sabía cuál era la verdad. Y la verdad era que ellos utilizaban la necesidad como un modo de especular, sin darse cuenta que en esa especulación que hacían, ellos se estaban abrazando a la necesidad, se estaban quedando con la necesidad, en vez de quedarse con el consejo, con la palabra de Dios, con Dios mismo. Y conocí a alguien, o conocí gente variada, ¿no?, que muchas veces justifica sus situaciones de vida, especulando con la necesidad, a veces con la enfermedad, sin darse cuenta que se asocian a eso. O sea, prenden su vida a esa situación. La usan como justificación, sin darse cuenta que están asociando su vida a la necesidad o a la enfermedad. Por lo tanto, viven con esa sombra en su vida de necesidad o de enfermedad. Ellos mismos la llaman, ellos mismos la acarician y la utilizan cuando consideran necesario para justificarse, sin darse cuenta que lo que están haciendo es abrazando esa situación e incorporándola a su vida. Porque si no te abrazaste a Dios, evidentemente te abrazaste a lo otro con lo cual te justificaste. Entonces, Dios habla a través de Ageo y a través de Zacarías sobre todas estas cosas, para que el pueblo entienda que hay cosas que tiene que hacer por su parte. La primera de ellas es ser consecuente con su fe, ser consecuente con aquel Dios que los sacó de Egipto y los trajo y los tuvo y los mantuvo hasta allí, del modo en que los hizo, aún poniendo en funcionamiento su gran paciencia. Imagínense, 16 años esperando que ellos se despierten. Y esto que Dios veía en la vida de ellos, entonces trataba de sacarlos adelante, diciéndoles algo que todos nosotros tenemos que tener y considerar, tenemos que tener en cuenta y considerar.
Les decía, esfuércense, sean esforzados. O sea, no mires siempre el problema. En algún momento toma fuerza y empezá a mirar la solución. No mires tanto la dificultad como para que te inhabilites. Esforzate, mirá a Dios para entender que si Él está de tu lado, para Él no hay nada imposible. Y en su bondad, Él puede hacer un milagro ahora mismo. Entonces, esfuércense, decía Él. Yo quiero que esto se haga y se puede hacer. Solo falta que se esfuercen. Que dejen de justificarse o de buscar, de inventar problemas para no salir adelante. Porque yo estoy con ustedes para sacarlos adelante. Que no hay esto, que no hay lo otro, que lo que dicen es esto, que no hay miras, que es poco el dinero, que cobré poco, que gano poco, que no tengo lo suficiente, que no me dan una oportunidad. Tantas cosas que utilizamos. Cuando Dios dice, mío es todo eso. Lo que vos justamente estás necesitando y por lo cual no estás haciendo nada mirando más bien los problemas. Yo lo tengo, es mío. Esforzate. Ponete de pie. Cambia tu postura. Tené un corazón agradecido. Y con gratitud, con lo poco aún que tenés. Sé generoso. Allí la palabra es muy clara en todos estos aspectos. Mire con qué tan poca gratitud a veces vivimos. Allí en Zacarías 4, capítulo 4, que son los versículos que yo voy a leer, del 4 al 10. Allí hay uno de ellos, el versículo final, el 10, que dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. A veces hay quienes tienen una mentalidad de que cuando tienen poco en su mano, eso poco lo miran con tan pocas ganas, con tan poco ánimo, con tan poca fe, que lo hacen menos todavía. Y un corazón agradecido, aún con lo pequeño o con lo poco, si hay algo que produce, es gratitud. Y automáticamente se enciende su fe en el Señor. Gracias, Señor, porque con esto en tu nombre, yo sé que este es el comienzo, como me dijera alguna vez un hombre de Dios, que nos encontramos en un congreso y allí nos cruzamos, nos saludamos, y él se quedó así por un momento, sin decirme nada, metió la mano a su bolsillo y sacó un billete de moneda extranjera. Y me dijo, tomá, este es el comienzo de todo lo que Dios tiene para tu vida. Y yo le agradecí, tomé ese billete y admiré su postura, su actitud. Porque yo sabía que este hombre de Dios vivía también por fe. Y a veces nosotros hablamos de vivir por fe, pero de lo que menos vivimos es por fe. Vivimos más por vista que por fe. Vivimos más por cálculos que por fe. Vivimos más por lo que tocamos y aseguramos que por aquello que nos propone o nos promete el Señor y que está allí en el terreno de la fe, en la dimensión del Espíritu.
Necesitamos despertarnos, porque las crisis van a venir, porque las dificultades van a suceder. Y como decíamos días pasados, no todo está para mejor, sino que las alternativas que proponen no son nada buenas. Necesitamos asociarnos con alguien que tiene resuelto esa parte, y no precisamente con los anuncios, con el horizonte que nos pintan, o con las realidades con las cuales nos presiona lo exterior. Cuando en realidad el tesoro más grande lo tenemos adentro, y es el Espíritu de Dios que Él puso en nuestra vida, para que con la ayuda de Él, entonces podamos superar todo tipo de dificultad. Y quiero leer el pasaje para luego ir cerrando. Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 10. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Todo esto que hemos terminado de leer no es otra cosa que el llamado a despertarse de Dios a su nación, a su pueblo. Y les da allí claramente el informe de cómo van a suceder las cosas. Porque si está Él garantiza el buen resultado. Y allí les plantea cada una de las cosas, de cómo se va a comenzar y hasta cómo se va a terminar. Que todo lo que ellos deben hacer es ser consecuentes con su fe en Él y poner su esfuerzo en marcha. Y cuando ustedes hagan esto, dice, se van a dar cuenta que no era cuestión de fuerza, que no era cuestiones materiales, sino era cuestión de, con tu actitud o con su actitud, darle lugar al obrar de mi espíritu. Porque no es con fuerza ni con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. O sea, las dificultades no se solucionan especulando con Dios. Las crisis, los problemas, no se pueden superar utilizándolo como situaciones para victimizarnos. No se solucionan. Se solucionan allí, no tampoco con cálculos. No es con fuerza ni con espada. O sea, ni con los medios que vos puedas utilizar. Es con el poder del Espíritu de Dios. Es con darle lugar al obrar de Dios a través de nuestra vida, que es por su Espíritu. Y entonces no hay montaña que no sea reducida a polvo, dice. Piedra sobre piedra va a caer, se va a desmoronar, va a ir siendo despedazada con aclamaciones de gratitud, de alabanza, de adoración al Señor. Con aclamaciones tiramos abajo las montañas de dificultad. No son con justificación. No es tampoco dejando a Dios en
lugar secundario, hasta que todo se solucione, hasta que la crisis pase, hasta que la necesidad deje de ser. No es así, es con el Espíritu de Dios. En otras palabras, es poniendo a Dios primero, cumpliendo con Dios. Para que entonces, cuando nosotros actuamos en obediencia, su Espíritu tenga toda la libertad a través de nuestra vida de obrar los milagros, de producir las salidas, de generar puertas, de proveer recursos y de sacarnos poderosamente de las situaciones que estemos. Es por su Espíritu, es asociándonos con Dios. El único que nunca ha perdido ninguna batalla y que en medio de las crisis, su empresa del reino de los cielos siempre ha ido creciendo y extendiéndose. No hubo crisis que la detuvo. No hubo necesidad que la detuvo. No hubo persecución que la detuvo. El reino de los cielos siempre ha crecido y seguirá creciendo. Porque el dueño del reino de los cielos, el Rey de reyes y Señor de señores, es quien tiene todo bajo su control y tiene todas las posibilidades y los recursos para que su deseo nunca tenga una dificultad que lo detenga, para que su propósito nunca pueda ser detenido, para que su plan con cada uno de nosotros nunca sea postergado. Él tiene los recursos, Él tiene el poder para hacerlo y quiere compartirlo con nosotros. No es la crisis el problema, es cómo estás, es a quién te has asociado, si a la necesidad o a Dios. Quiero dejarte esto para que puedas reflexionar y ponerte la mano en el corazón y ser honesto con Dios. Y si tienes razón, decirle: tenés razón, Señor, yo estaba equivocado. Estoy equivocado. Voy a corregir mi error, porque sé que tu deseo es bendecirme, pero bajo tus principios y tus normas, no bajo las normas o principios que mis temores, mis inseguridades hacen que me maneje y todavía pretendo verte obrar. Uno tiene que ser honesto y reconocer cuando se ha equivocado. Y entonces desandar el camino y volverse a aquel que lo está esperando, que no es otro que Dios. Y dejar de abrazar lo que no funciona para abrazar a Dios y encontrar en Él todo lo que nuestra vida necesita. Ya que si hay algo que está siempre en el corazón de Dios, es el gran deseo de ser para cada uno de nosotros el todo. Que Dios sea todo para tu vida. Es el deseo de mi corazón en esta oportunidad, en este día tan especial en donde celebraremos la Cena del Señor. Y que sea un tiempo en donde, o un momento en el que al compartir, también puedas hacer decisiones de corazón. Para tomar la decisión correcta. Para pararte en el lugar adecuado. Para tener la postura correcta. Y entender que no es el tiempo que tenemos viviendo o que tenemos por delante el que no nos permite hacer lo que debiéramos hacer para con Dios. Somos cada uno de nosotros que nos hemos asociado con el socio equivocado. Y debemos volvernos
entonces aquel que nos está esperando para bendecirnos, que es nuestro Señor. Dios les bendiga y en este momento Dios bendiga su palabra y todo lo que ha estado detenido quizás por años en tu vida. Cuando cambies de socio, seguramente va a comenzar a funcionar. Va a tomar marcha, va a tomar velocidad, va a tomar ritmo y vas a ver los resultados. Porque Dios es fiel. Cuando habla es porque Él está dispuesto a cumplirlo. Y Él va a hacer realidad lo que dijo para cada uno de nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Cuando el enemigo venga como río, mi espíritu levantará bandera. Sea en favor de nosotros. Tómese de la palabra. Abrácese de aquel que tiene todo en su mano. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano de las naciones. Mi Dios, mi gran Señor. Vamos a compartir en este momento la cena del Señor. Y allí, en el libro de Corintios, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, les comparte lo que él recibió de parte del Señor. Dice, pues yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y allí lo repartió entre los discípulos. Y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Yo aquí tengo el trozo de pan para compartir en esta Santa Cena con cada uno de ustedes. Y me gustaría que en esta oportunidad, cada uno de nosotros, conforme a la palabra que he compartido en esta oportunidad, haga una decisión de corazón. Primero, con gratitud, compartamos del pan, pero no con una gratitud de palabra solamente, sino con una gratitud del corazón, que luego se transforme en acción para con Dios. Le explico cómo es esto. Proponga en su corazón, en alguno de los aspectos en donde usted sabe que no está accionando con Dios como debiera, propóngase hacerlo. En relación a la gratitud que tiene usted para con Dios. Para que no sea una gratitud de palabra, sino que luego la vuelque en acción. Piense por un momento. Y quiere cerrar sus ojos, hágalo. Y entonces proponga en su corazón algo que usted va a hacer para con Dios, que sabe que debiera hacerlo y no lo está haciendo, para que esta gratitud que decimos en palabras, si es verdadera gratitud, luego usted la transforme en acción y haga lo que en esta noche propone en su corazón. Señor, te agradezco en esta oportunidad que me permitís estar con mis hermanos a través de esta forma. Y te ruego, Señor, que estés guiando cada una de las vidas que estamos participando de este momento, y que lo estamos haciendo con gratitud por eso, que esa entrega maravillosa que vos hiciste en la cruz del Calvario de tu cuerpo, otorgándonos a partir de allí tanta bendición a favor de nuestra vida, librándonos de tantas cosas y asegurándonos tantas otras con tu entrega en la cruz.
Señor, queremos con gratitud participar en esta hora de este pan que es símbolo de tu cuerpo. Pero Señor, queremos hacerlo con una gratitud de palabra en este momento, pero también con una propuesta que tenemos así en el corazón, delante de tu presencia, para luego llevarla a cabo en la realidad. Una santa cena de compromiso, Señor, de verdadera relación, de gratitud a ti, por todo lo que hiciste, en favor de nuestra vida y aún por todo lo que en el nombre de Jesús. Participamos del pan con gratitud, con verdadera gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por llevarnos a través de tu palabra y de tu espíritu hacia aquellas cosas que son verdaderas, que son estables, que son genuinas, que son las que se corresponden con tu vida en nosotros, para que entonces cada uno pueda vivir un verdadero cristianismo y saber que somos íntegramente hijos tuyos, no solamente como un privilegio, sino también con un grado de responsabilidad, ya sea al tener que responderte y al poder responderte a ti, como debiera ser. En el nombre de Jesús. Participamos de la copa, dice el apóstol, que del mismo modo en que se partió el pan en aquella oportunidad, así también de la misma manera se hizo con el vino para ser compartido con cada uno de los discípulos que en ese momento estaban alrededor de la mesa. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Y todo el tiempo uno encuentra anuncios con respecto a la venida del Señor pronto. En cada uno de estos momentos, dice el Señor, ustedes no solamente están anunciando o están recordando mi muerte, están anunciando que también yo prontamente regresaré por mi iglesia, por ustedes. Siempre que tengo la copa en mis manos, siempre estoy pensando en algo más que solamente participar de este vino o de este jugo. Estoy pensando en algo más para con Dios. Y pensaba en esta mañana que más allá de todo lo que uno puede vivir como país, como ciudadanos del mundo, con todas las dificultades que podamos enfrentar cada día o en este tiempo, sin embargo, nada debe hacer que nuestra visión se nuble, porque hay algo que Dios puso en nuestros corazones como ministerio. Tenemos una meta, tenemos una función: predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, alcanzar a las naciones. Y el Señor seguramente que tuvo en cuenta que iban a haber crisis, dificultades, porque esto era parte de la vida. Pero sin embargo dijo: te daré por herencia naciones. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, Él dijo: te daré naciones por herencia. Y nosotros desde los comienzos como ministerio le hemos creído al Señor. Y nos hemos dado a conocer como una iglesia misionera, que queremos llegar hasta donde Dios nos permite. Y permanecemos con esa actitud, en ese camino.
Y no son las dificultades las que van a evitar que sigamos hacia nuestras metas. Seguimos hasta el lugar, hasta donde Dios nos lleve, conforme al sueño, a la visión que puso en nuestro corazón. Y en este tiempo en donde hemos estado orando por ese gran grupo de personas que comparten su fe en el Islam, quiero en esta oportunidad levantar mi copa delante del Señor con gratitud por lo que Él ha hecho, por fe, por todos aquellos que son parte de ese mundo musulmán, que todavía no le conocen, pero que sin embargo un día le conocerán. Y también levantarán su copa delante de Él con gratitud, como nosotros lo hacemos hoy. Por ellos, Señor, por aquellos que el día de mañana levantarán su copa para agradecerte a ti, como lo hacemos hoy nosotros. Yo levanto mi copa y te agradezco. Te doy gloria, te doy honra y te doy a ti, Señor, toda la alabanza, la adoración, el reconocimiento. Lleno de gratitud está mi corazón por todo lo que has hecho. Gracias. Gracias, Señor. Cierre sus ojos por un momento y allí en la intimidad o en la libertad que el lugar en donde está le permita, con su familia o solo, agradézcale al Señor, adórele, bendiga su nombre, exáltelo, sea agradecido con Él, aclámelo. Él es el Rey, Él es el Señor y se merece lo mejor de nuestra vida. A Él sea la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Dios les bendiga. Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fui vencido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. ¿Quién me encontró? Tuyo soy. Tu amor me cambió mi error. Tu gracia cubrió. No puedo entender. Sé que yo no merezco este amor, tu amor, que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me ama.
amor me cambió mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Sé que yo no merezco este amor. Tu amor, Tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama. Tal como soy, me ama. tal como soy, me ama. Jesús, Tal como soy, me me ama. Tal como soy, me Tu amor no va a dejarme así. Tal como soy, me Dejarme así. Tal como soy, me Tu amor no va a dejarme así. Tal como soy, me Tu amor no va a dejarme así. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy. tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy. Tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy. Tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme. Que yo no merezco este amor. Tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús